En el caminar de la vida cristiana llega, para muchos, una temporada profundamente dolorosa, silenciosa y desgastante, de esas que casi nadie se atreve a mencionar en voz alta dentro de la iglesia, pero que tarde o temprano atraviesan casi todos los corazones. Es ese tiempo en el que el cansancio físico, mental y espiritual se vuelve tan intenso que sentimos que la fe se nos escapa entre los dedos. Nos arrodillamos en la soledad de nuestra habitación, repetimos oraciones que antes nos llenaban de paz, y aún así tenemos la sensación de que nuestras palabras golpean el techo y regresan vacías. Las promesas que antes encendían nuestro ánimo parecen lejanas, y el peso de la enfermedad, la escasez, la pérdida, la traición o el desgaste emocional termina golpeando con tanta fuerza que sentimos que llegamos al límite. Es precisamente en ese valle donde el enemigo intenta sembrar su mentira más cruel. Hacerte creer que Dios te olvidó, que ya no le importas, que tus errores apagaron su misericordia y que no vale la pena seguir esperando. Pero la verdad del cielo es completamente distinta. El Padre no te mira con rechazo, con impaciencia ni con condena. Su mirada sobre ti, incluso ahora, es una mirada llena de compasión. Él conoce tu fragilidad, sabe cuánto tiempo llevas peleando batallas que nadie ve. Sabe lo difícil que ha sido seguir sonriendo por fuera, mientras por dentro te has sentido agotado. Y por eso, antes de exigirte fuerza, Él quiere recordarte algo. No tienes que fingir delante de Dios. No necesitas aparentar una fe perfecta ante aquel que conoce cada rincón de tu alma. El Señor entiende tu cansancio, entiende el peso en tu pecho al despertar, entiende la dificultad de seguir creyendo cuando las respuestas tardan, y no te rechaza por sentirte débil. Al contrario, su gracia se manifiesta con mayor claridad justamente allí donde tus fuerzas ya no alcanzan. A veces pensamos que Dios solo se acerca a los fuertes, pero la Escritura revela otra cosa. Dios se acerca al quebrantado, al cansado, al que ya no sabe cómo sostenerse. Él no desprecia un corazón sincero. Él no aparta al que llega con lágrimas. Él no se aleja del que viene sin respuestas. Pensemos por un momento en Elías. Fue un hombre de poder, de fuego, de autoridad espiritual. Sin embargo, después de grandes victorias, atravesó un momento de agotamiento tan profundo que se sintió completamente vencido. Y la respuesta de Dios no fue aplastarlo con reproches, sino ministrarlo con ternura. Primero vino el descanso, luego vino el alimento, después vino la voz. Eso es poderoso, porque revela el corazón del Padre. A veces, antes de corregirte o enviarte de nuevo, Dios quiere sostenerte, restaurarte y recordarte que sigues siendo suyo. El Señor no se escandaliza por tu cansancio, no se decepciona porque hoy no te sientas fuerte. Él sabe exactamente lo que necesitas. Uno de los sufrimientos más duros de estas temporadas no siempre es el problema en sí, sino el aparente silencio de Dios. Oramos, clamamos, lloramos y pareciera que no ocurre nada. Y en ese silencio, la mente comienza a llenar los vacíos con conclusiones equivocadas. Pensamos que Dios se alejó, que dejó de escucharnos, que la respuesta no vendrá jamás. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa que Él está obrando en lo profundo, en una dimensión que todavía no alcanzamos a ver. Así como una semilla permanece oculta bajo la tierra, en oscuridad, presión y silencio, mientras sus raíces comienzan a abrirse paso hacia abajo antes de salir hacia arriba, de la misma manera, el Señor trabaja en el silencio de tus procesos. Aunque tú no veas movimiento, algo está ocurriendo. Aunque hoy no escuches una respuesta clara, Dios no ha dejado de obrar. El cielo no está inactivo. El taller de Dios muchas veces opera en silencio. Lo vemos también en aquel sábado entre la cruz y la resurrección.
Después del dolor del viernes, vino un día entero de silencio. Todo parecía terminado. Los discípulos pensaron que la historia había acabado, que la oscuridad había vencido. Pero mientras ellos lloraban, confundidos y escondidos, Dios estaba preparando el amanecer más glorioso de la historia. Lo que parecía ausencia era, en realidad, la antesala de una victoria eterna. Por eso no debes interpretar el silencio como derrota. A veces, el silencio es el escenario donde Dios prepara el milagro que todavía no puedes imaginar. Otra batalla peligrosa en medio de la prueba es la amnesia espiritual. Cuando el dolor aprieta, cuando el diagnóstico asusta, cuando la escasez toca la puerta o cuando la tristeza se instala, olvidamos con facilidad todo lo que Dios ya hizo por nosotros. El problema presente se vuelve tan grande que borra de la memoria los rescates pasados. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere que olvides los mares que ya fueron abiertos, las puertas que Dios ya te abrió, las veces que pensaste que no sobrevivirías, y sin embargo, el Señor te sostuvo. Pero hoy el Espíritu Santo te llama a recordar. Recuerda aquella vez que no sabías de dónde vendría la provisión, y Dios apareció. Recuerda la temporada en que creías que no volverías a levantarte, y aún así te levantaste. Recuerda la noche larga de la que pensaste que jamás saldrías, y aún así el Señor amaneció contigo. Recordar no es nostalgia, recordar es guerra espiritual. Es tomar los testimonios del ayer para alimentar la fe del presente. Si Dios fue fiel entonces, sigue siendo fiel ahora. Si no te soltó ayer, no te soltará hoy. También hay otra trampa muy peligrosa en estas temporadas, el aislamiento. Cuando el alma está cansada, una de las primeras reacciones suele ser apartarse, dejar de responder mensajes, dejar de congregarse, encerrarse, pensar que nadie entenderá, creer que es mejor pelear a solas. Pero el aislamiento es uno de los terrenos favoritos del enemigo, porque una oveja herida y separada del rebaño se vuelve mucho más vulnerable. La vergüenza, el orgullo herido y el miedo al juicio empujan al creyente a esconderse justo cuando más necesita cobertura, compañía y oración. Dios no te diseñó para pelear solo, te hizo parte de un cuerpo, te dio hermanos, líderes, comunidad, abrazo, intercesión. Por eso la historia de Moisés es tan reveladora. Mientras levantaba las manos, Israel prevalecía, pero cuando el cansancio las bajaba, el pueblo comenzaba a perder ventaja. Entonces Aarón y Hur se acercaron, lo sostuvieron y la victoria llegó. Esa imagen sigue siendo poderosa hoy. Habrá días en que tus brazos espirituales se cansen. Habrá momentos en que tu fe tiemble. Y en esos días no necesitas más vergüenza, necesitas personas que te sostengan. No te encierres, no te apartes, no te escondas de aquellos que Dios quiere usar para ayudarte a permanecer en pie. Otra verdad fundamental, en medio de la tormenta, tiene que ver con el enfoque. Muchas veces no es solo la magnitud del problema lo que nos hunde, sino el lugar donde ponemos la mirada. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras tuvo los ojos puestos en Jesús. Pero cuando comenzó a mirar el viento y las olas, el miedo ocupó el lugar de la fe y empezó a hundirse. Eso mismo nos ocurre muchas veces. Comenzamos confiando, pero luego la mirada se fija en las deudas, en el pronóstico, en el rechazo, en la pérdida, en la demora, y poco a poco el corazón se llena de angustia. La fe no consiste en negar que haya tormenta. La fe consiste en reconocer que, aun con tormenta, Cristo sigue siendo mayor que todo lo que amenaza tu paz. Hoy el Señor te invita a levantar de nuevo la mirada. No sigas alimentando tu desesperación, contemplando únicamente la magnitud de lo que te duele. Mira al que camina sobre tus aguas. Mira al que no se hunde en el caos. Mira al que extiende la mano en el instante exacto. Mientras tu mirada vuelva a Cristo, la tormenta no tendrá la última palabra. Ahora bien,
también es importante comprender que muchas veces el dolor no es destrucción, sino proceso. El fuego que hoy te duele no siempre viene para arruinarte, muchas veces viene para purificarte. Como el oro que entra al horno cargado de impurezas, el corazón humano también necesita procesos donde ciertas seguridades falsas salgan a la superficie. A veces dependíamos demasiado del control, del reconocimiento, del dinero, de la aprobación o de nuestras propias fuerzas, y solo en el fuego esas cosas quedan expuestas, no porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque quiere limpiarte para revelarte mejor. Lo más hermoso es que el orfebre no abandona el oro en el horno, se queda observando, controla el calor, no permite más fuego del necesario. Y cuando puede ver su reflejo en el metal, sabe que el proceso está dando fruto. Así obra Dios contigo. Él no te lanzó al fuego y se fue. No te dejó a merced del dolor. Está sentado frente a tu proceso, midiendo cada detalle, sosteniéndote en medio de todo, y no permitirá que la llama consuma lo que Él mismo decidió preservar. El fuego no será eterno, pero sí producirá en ti una fe más pura, más profunda y más firme. Finalmente, una de las lecciones más hermosas en medio de todo esto es aprender a orar con honestidad. Mucha gente cree que para acercarse a Dios necesita palabras perfectas, una actitud impecable y una fe sin grietas. Pero el cielo responde con poder a la oración sincera. Aquel padre que llevó a su hijo delante de Jesús no fingió una fe que no tenía. No intentó impresionar al maestro con un discurso religioso. Simplemente abrió su corazón y dijo la verdad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y esa oración honesta fue suficiente para mover el corazón de Cristo. Eso mismo espera Dios de ti hoy. No una actuación, no una máscara espiritual, no frases vacías. Quiere tu verdad, quiere tu cansancio rendido, quiere tu llanto sin maquillaje, quiere tu alma sin defensa. Puedes decirle que estás agotado, puedes decirle que te cuesta creer, puedes decirle que no entiendes, puedes decirle que te duele, y aún así acercarte, porque el poder no está en la perfección de tu oración, sino en la misericordia del Dios que te escucha. Así que hoy, en vez de esconder tu dolor, entrégalo. En vez de endurecerte, ríndete. En vez de huir, acércate. El Dios que te llamó no te abandonó en la mitad del proceso. El Dios que te sostuvo antes puede sostenerte otra vez. El Dios que guardó tu vida en otros inviernos sigue sentado en el trono. Y aunque hoy no veas todo claro, aunque todavía duela, aunque el silencio pese y el corazón esté cansado, una verdad permanece firme por encima de todo. No estás solo, no estás olvidado y no estás terminado. Dios sigue obrando, Dios sigue mirando, Dios sigue hablando. Y cuando este proceso termine, tu fe no saldrá destruida, sino refinada, fortalecida y llena de un testimonio que traerá esperanza a muchos otros que también están caminando por la noche.